Reino, autoridad, realeza. Una de las cosas que todavía la iglesia no ha comprendido es que no pertenece a cualquier mundo. Usted y yo somos de la realeza. Cuando yo conozco, cuando entiendo que soy de la realeza, entonces puedo entender que cada reino tiene su idiosincrasia, que cada reino tiene su autoridad, que cada reino tiene su propio lenguaje, que cada reino tiene su forma de habitar, su forma de vivir. Y una de las cualidades de la Iglesia de Cristo es que somos de la realeza. Por lo tanto, yo he escuchado muchas personas y he visto otros que han querido vivir conforme a como ellos quieran. Pero cuando tú perteneces a un reino, no vive conforme a tu pensamiento, sino al pensamiento de ese reino. Por eso es que hay un ejemplo vivo de lo que hoy estoy diciéndote. Y ese ejemplo vivo es Saulo. Cuando Saulo era un hombre perseguidor de la iglesia, que no pertenecía al reino divino, era un perseguidor de ese reino. Pero desde el momento que Cristo se le aparece y que recibe la revelación del reino, entonces él comienza a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nota esto, era un hombre conocedor de autoridad, un hombre que estaba pidiendo carta para poder perseguir a la iglesia. Sin embargo, cuando Cristo se le aparece reconociendo el reino, la autoridad, entonces dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? O sea, Saulo conocía quién era un hombre de autoridad. Por lo tanto, cuando él cae, que comienza la luz a manifestársele, entonces él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tú conoces quién es, quién se te apareció, cuando tú conoces el reino de los cielos, entonces entenderá la autoridad del reino. Y cuando entienda la autoridad del reino, no va a vivir conforme a tu pensamiento, no va a vivir conforme a tus ideas, sino conforme a la voluntad de ese reino. Por eso Saulo reconoció y dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Cuando yo observo a Saulo convertido en un apóstol, en el apóstol Pablo, note esto que dice él: no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Mas no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Saben lo que realmente él estaba diciendo? Él estaba diciendo: el reino de Dios se me ha metido por dentro. Y ahora no vive en mi pensamiento, ahora en mí viven los pensamientos del reino. Ahora no vive en mí mi voluntad, mi deseo, sino los deseos del reino. Porque cuando tú perteneces, cuando sabes al reino que pertenece y acepta la autoridad de ese reino, entenderá que Cristo te va a dirigir. Entenderá que Cristo te va a gobernar. Entenderá que el reino de los cielos va a venir a ti. Por eso, de hecho, dice que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando el reino se te acerca, Cristo, de hecho, nos enseñó y dijo: venga tu reino. Entonces, el reino de Dios, cuando se establece en tu vida, cuando el reino de Dios viene a ti, entonces tú no haces lo que quieras. Por eso reitero que Pablo dice: Señor, no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que él está diciendo: ya yo no pertenezco al reino de los romanos, ya yo no pertenezco al reino de los intelectuales, ahora a mí me gobiernan. A mí me gobiernan. Entonces, cuando él dice: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, todas las cosas del reino pasado, del reino natural, del reino humano, cargado de sabidurías humanas. Ahora todo eso pasó.
porque ahora viene a establecerse en mi vida la voluntad del reino. Ahora viene a mi corazón la voluntad del reino. Por eso Cristo enseñando dijo, venga tu reino. Y esa tiene que ser la oración de la iglesia, esa tiene que ser la oración de cada ministro, esa tiene que ser la oración de cada pastor, esa tiene que ser la oración de cada apóstol. No podemos seguir queriendo dirigir la iglesia con el pensamiento nuestro. Tenemos que decirle, Señor, venga tu reino, porque cuando el reino de Dios se establece en nuestra vida, entonces los pensamientos del reino, la idiosincrasia del reino, la voluntad del reino, entonces vienen a nuestra vida. La esencia, la vida del reino se establece en nosotros. Por eso es interesante entender el principio. Venga tu reino. Venga tu reino. Ahora, yo he visto muchos pastores, muchos ministros, muchos líderes haciendo todas las cosas que ellos quieren, viviendo una vida desenfrenada. Cada cual pone la moda que quiere, cada cual pone las reglas que quieren. De hecho, hay muchos que si tienen que bailar una música impía la bailan. Hay muchos que si tienen que moverse como ellos quieren, las aguas que ellos quieren se mueven, porque ellos son su propio reino. Ellos son su propio reino. Y si hay algo que le está haciendo daño a la vida del evangelio, es que cada cual quiere tener su propio reino. Usted no sabe a quién escuchar. Usted no sabe a quién oír, porque cada cual tiene su propio reino. Cada cual tiene sus propias reglas. Cada cual tiene su propio idioma. Y tú no sabes a quién escuchar. De hecho, hoy en día no se sabe qué es pecado y qué no es pecado. Hoy en día no se sabe qué es cierto y qué es mentira, porque cada cual tiene sus propias reglas. Pero cuando pertenecemos al reino divino, cuando pertenecemos al reino de los cielos, entonces todos tenemos el mismo lenguaje. Entonces todos tenemos la misma idiosincrasia. Entonces todos tenemos la misma escuela de pensamiento. Lo que pasa es que estamos divididos, porque no todos realmente dirigen la iglesia, pastorean la iglesia con la voluntad del reino de Dios. Entonces, hoy en los hombres se ha establecido más la voluntad de nosotros que la voluntad de Dios. Por eso es que la gente está confundida. Porque para muchos esto es pecado, para otros esto no es pecado. Por eso es que usted mira que lo que hoy era pecado para Juan, mañana es religión. Lo que antes era religión se convierte en santidad. Porque cuando tú tienes tu propio reino, tú puedes manipular las reglas del reino. Entonces, cuando tú tienes tu propio reino, tú puedes manipular el sistema. Y cuando el sistema no te conviene, tú lo manipulas. Cuando el sistema no te conviene, tú lo cambias. Por eso hay gente que para buscar beneficio cambian. De hecho, eso están así, que hay muchos que hoy están en una cobertura, mañana están en otras coberturas. La gente hoy en día está buscando un papá hasta espiritual conforme al grado que pueda ese brindarle de fama o de provecho o de beneficios. Pero cuando tú perteneces al reino, Dios te pone la paternidad adecuada, como lo hizo con Jesús. José nunca hizo un milagro, pero era el padre espiritual que fue señalado para la educación de Cristo Jesús. Entonces hay gente que hoy en día están manipulando el reino. Hay gente que han manipulado, porque no es el reino de los cielos que están manipulando, es su propio reino, porque ellos han establecido su propio reino. Por eso muchos han sacado el reino de Dios de su ministerio, han sacado el reino de Dios de su voluntad. La regla la ponen ellos. Ellos son, y oye esto, muchos de ellos agarran para justificar hasta la misma Biblia. Y por eso hay una frase muy, pruébame esto.
pruébame lo otro, y esto no es pecado, y esto es pecado. Hoy se mueven en una agua y se mueven en otras aguas. De hecho, hay gente que rompen las reglas, porque los peces, si son de agua dulce, son agua dulce. Si son agua salada, son agua salada. Una fuente no puede brotar dos tipos de agua, o la brota dulce o la brota salada. Pero entonces hay gente que han creado su propia fuente. Hay gente que han creado sus propios mecanismos, su propio beneficio, su propio sistema, su propio yo, su propio ego. Lo han creado ellos, su monstruo lo han creado ellos, su fenómeno lo han creado ellos. Por eso han establecido su propio reino. Pero si pertenece al reino de los cielos, lo primero que tienes que decir es: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Cuando el reino de Dios se establece, cuando el reino de Dios llega a tu vida, lo primero que tienes que decir es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, te entrego mi voluntad, te entrego mi deseo, aquí estoy para ti, porque comienzo a pertenecer a tu reino. Lo segundo es que cuando esto produce en ti un cambio tan genuino, que entonces dirá: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, Cristo vino a representar el reino de los cielos. Cristo vino a representar la deidad. Cristo vino a representar la vida de los del cielo. Por lo tanto, cuando yo digo no vivo yo, más vive Cristo en mí, lo que está diciendo es lo que en una ocasión él mismo dijo: si guarda mi palabra, mi Padre y yo vendremos y nos mudaremos dentro de ti. Esto implica que Cristo en Pablo se mudó. Y él lo quiere hacer contigo. Él lo quiere hacer contigo. Escucha esto: el hecho de que todas las cosas te salgan bien no quiere decir que Dios se agrade. Pastor, es que me están tirando piedra. Marabashanda. Es que me están tirando piedra. Pero dice la Escritura que a Esteban le tiraban piedra, pero cada una de esas piedras que le tiraban a Esteban lo conectaba con el cielo. Porque cuando el reino de Dios se establece en tu vida, tú no vives por lo que diga la tierra ni por los acontecimientos de la tierra. Tú vives conforme a la voluntad del reino. Y cuando vives conforme a la voluntad del reino, se establece en tu vida la voluntad del reino. Y cuando se establece en tu vida la voluntad del reino, la gloria de Dios se manifiesta. Se te abren los cielos y ya no hay distracciones. ¿Sabe por qué? Porque aunque te tiren piedra en la tierra, pero tú tienes los ojos puestos en el autor y consumador, y ese se llama Jesucristo. Por lo tanto, quiero establecerte hoy que mientras más piedra les tiraban a Esteban, más veía los cielos abiertos. Y nota esto: veía trono, porque tiene la manifestación y la claridad del trono. Y dice que veía trono, y cuando veía el trono, dice que veía al Padre que estaba en su trono, y veía la diestra en la autoridad, veía al Hijo que estaba sentado al lado del Padre. Lo que hoy quiero comunicarte, lo que hoy quiero decirte es que entienda que el reino de Dios quiere establecerse en tu vida, que el reino de Dios quiere establecerse en nosotros como pastores, como ministros, como iglesia. Es necesario que la gente vea que el reino de Dios está establecido en nuestra vida, que la gente vea que las reglas del reino divino están establecidas en nuestra vida. Basta ya de seguir haciendo lo que queramos. Basta ya de seguir viviendo nuestra vida. Por eso tienen que entender lo que Cristo mismo dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome mi cruz y sígame cada día. En otras palabras, que la vida del reino se establezca en cada uno de ustedes. Y para poder establecerse la vida del reino, tengo que quitar tu vida para que la vida del reino venga a tu vida. Y yo quiero que entiendas que el reino está sufriendo violencia, pero que solamente los violentos van a arrebatar ese reino. Por eso no todo el mundo puede arrebatarlo. Por eso entiende este misterio hoy. Dios quiere establecer su reino. Dios lo quiere hacer contigo. Basta ya, pastores. Basta ya, evangelistas. Apóstoles, basta ya. Vamos a permitir, por favor,
que la voluntad de Dios venga a nuestra vida. Que sea la voluntad de Dios que dirija la iglesia. Que sea la voluntad de Dios que dirija nuestro ministerio. Que sea la voluntad de Dios que dirija nuestra familia. Hoy en día se le está haciendo mucho daño a esta sociedad por los hombres establecer su voluntad. Venga, queremos voz de Dios, no voz de los hombres. Queremos a los hombres, pero siendo dirigidos por Dios. Que se establezca el reino de Dios en tu vida, que se establezca el reino de Dios en mi vida, que se establezca el reino de Dios en tu nación, que se establezca el reino de Dios en República Dominicana, que se establezca el reino de Dios en las naciones, en los liderazgos. Y oro a Dios para que abramos nuestro corazón, para que abramos nuestro deseo al reino de Dios. Que Dios te bendiga. Pastor Rati Martínez te saluda y te dice que se establezca el reino de Dios en nuestra vida. Dios te guarde, Dios te bendiga. Bendiciones.